Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Bienvenido a otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos. Gracias a todas las personas que nos dicen que nos siguen, que nos escuchan, que comparten nuestros episodios para otras familias, de otras mamás, otros papás. Hoy tenemos una invitada súper especial, nuevamente repitiendo, segundo round, la doctora Gretel Palacios, bienvenida. Gracias. Yo creo que me van a seguir viendo por aquí, por todos los temas que hemos dicho que vamos a hacer. Sí, todo lo que va a paniquear Quique. Exacto. Ya estoy estresado. Ya estás estresado y no hemos empezado. Yo tengo que decir que gracias por tu suéter, me siento en casa. ¿Viste? En honor a... Hubiera sabido de traer el mío, pero exacto, pero no, Fendiga no, esta vez. Frío la bueno, cosa. a ver, hoy tenemos un episodio muy chévere, como vamos a aclarar muchas preguntas. La cara de Quique, No, esto me estresa. Sí. Gracias por venir para este tema, porque esto me estresa. Por supuesto, gracias por la invitación. Que hemos titulado Mamá ya no soy una niña parte 2, porque pueden ir a ver el podcast que hizo ya Gretel, su podcast, que se llama Cuéntamelo Todo. Pueden buscarlo en el canal de YouTube, en donde ella ya habló de este tema, de Mamá ya no soy una niña, y todo lo que conlleva esa primera visita ginecológica. Así que... Pero ahora tenemos preguntas de papá, estresado. Ahora tenemos preguntas de papá estresado. A papá que se le olvida que es médico y que... Sí, papá. No importa, es papá antes que médico. Es verdad, 100%. Así que compartan esto con otro papá estresado o con una mamá que quiera enterarse de todos los detalles. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast, y nuestro canal de YouTube y Spotify, Sobreviviendo a mis hijos. Dennos like, denle a la campanita para seguirnos y que les notifiquen nuevos estrenos. Esto comienza así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Y una producción de Spodcast. Bueno, Gretel, porque yo no te digo doctora, te digo Gretel. No, ya, por favor, ya. Nunca me he hecho Demasiada doctor. confianza. No, Nunca me he hecho doctor. o sea- O sea, hay gente que no sabe que soy doctor porque... el día nada más que te conocí y el día que recibiste a mis hijos de este mundo, ese día, doctor, ya el resto no. Ya, exacto. Bueno, Gretel, a ver, esa transición de niña a mujer, entre comillas, porque creo que todos vamos a ver siempre Vale, Dios mío. Bueno, ya no hemos empezado, ya yo no iba sé a qué- redirigir la pregunta al pediatra. Al pediatra, ajá. Pero tengo Y que nervios. no porque está en pánico. No, mentira. Desde el punto de vista de pediatría, vemos niñas que van creciendo. Muchas veces yo soy neonatólogo, recibo el paciente recién nacido y va creciendo con nosotros. Ujú. Creo que no está establecido por parte de nosotros cuando como que hacemos un cambio al ginecólogo, pues, porque te vas a seguir enfermando de resfriados, vas a tener faringitis, puedes tener otitis por ahí, no va a ser lo más común en un adolescente, pero vas a tener tus controles de pediatría normal para el peso, la talla, el crecimiento, el control de tu hemoglobina, cosas del día a día, pues, Claro. como que Como si fuera esta un niña que médico tiene general. 10, 11, 12 años tiene que ir una vez al año al consultorio, pues. Ujú. Pero hay un momento donde cierta parte de la consulta que tiene que ver con el desarrollo ginecológico de la niña tiene que pasar en manos de la ginecóloga. Seguiré viendo el cuadro respiratorio, seguiré viendo el cuadro gastrointestinal, pero la parte del desarrollo ginecológico es referido al ginecólogo, pues. Y nos pasa, o me pasaba al comienzo cuando empecé a trabajar con mi papá, que me llamaban y es que mi hija se desarrolló. Ajá. Qué bueno, cool. Listo. Le ¿Y qué hicimos hago? una fiesta. Yo no soy ginecólogo. ¿Y qué hago? Yo era ginecólogo. Pues, ¿a qué ginecólogo? Mi ginecólogo. Y que sí, a su ginecólogo. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, como que es un tabú. ¿Hasta cuándo vas al pediatra? ¿Cuándo vas al ginecólogo? ¿Cuándo el papá paniquea y qué hago? Porque eso va a pasar, pues. Exacto. Y creo que culturalmente no tenemos eso. Médicamente sí, pero culturalmente no tenemos eso como que establecido, pues. Yo Total. creo que es también, bueno, sí puede ser culturalmente hablando, pero también es desinformación, ¿no? Sí. Tú Claro. quien primero acudes es a tu pediatra. Total. No, y eso que dices de desinformación, hay mucho tabú alrededor de, es que si te llevo al ginecólogo es como que ya vas a tener relaciones. O sea, es como que si te Oh, voy a hablar claro. de Dios mío, esta me le da un infarto antes de sacar el No, pero episodio. Pero es verdad, porque ese es el funciona pensamiento, porque es sí. un pensamiento. Sí, sí, sí. Ojo, el yo tener miedo a estas cosas y basar en solamente miedo
no va a mejorar la situación o no va a hacer que no pase. Entonces, lo más lógico que exacto. puedo hacer como persona, Lo más responsable es poner atención, hacer las preguntas que tengo que hacer y intentar tomar decisiones con la corteza prefrontal y no con el miedo cuando me toque. Pero No, esto es, total. Él no se puedo, está haciendo- no se puedo está simplemente, autoterapiando, no está puedo viendo. taparme los oídos y los ojos y que no sé nada, no quiero saber nada. Eso no va a No. pasar, eso no va a Claro. pasar. Ajá. Sí, No, exacto. es que Va a pasar. Va a pasar. Y Claro. el tema es que está pasando, o sea, yo trabajo a nivel público también y me toca ver mucho la parte de cuando hay desinformación y no hay acceso a la salud o lo que sea, que si los embarazos adolescentes, que todas estas cosas. Entonces, es importante que todo el mundo conozca, y no es porque llevas a tu hija al ginecólogo porque le vayan a hablar de anticoncepción o porque le vayan a hablar de higiene, es que tú le estás diciendo vaya y tenga. Es Claro. protégete o entiende que es normal, que no es normal para cuando tienes que pedir ayuda. Ese es el tema, ¿no? Y muchas veces los papás, como tú dices, no saben, realmente no hay establecido de que cuando se desarrolla o a esta edad. O sea, si tú te vas a las guías, nosotros somos muy gringos y nos basamos mucho en las normas o las guías del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que recomienda, esto es, no es que tiene que ser, pero recomienda una primera visita para esa niña adolescente entre los 13 y los 15, que es más o menos el promedio en que va ocurriendo el desarrollo. Okay. Tener en cuenta que el desarrollo tiene etapas. Eso no es como que un buen día me desperté y ya. O sea, Claro. empiezan cambios antes de. Entonces, esa pubertad o ese periodo, lo normal es que ocurra entre los 8 y los 15 años. Pero no es que a los 8 años ya se va a desarrollar, es que Claro, ya... porque ahí empieza, pues. Entonces, Exacto. sí, empieza el crecimiento del botón mamario, que los Exacto. cambios en el cuerpo de la ¿Qué niña. es lo que marca realmente? El inicio de todo Sí, el asunto. y eso asusta mucho. O sea, antes de eso incluso empieza el tema de lo que se llama adrenarquia, que es el desarrollo más aún de lo que son las glándulas sudoríparas y tal, esta cosa que empieza es que la niña que ya hace educación física y le da pena porque ahora huele diferente. Ajá. Y eso hay que explicarle que es parte del desarrollo. A veces se asustan, pero eso puede empezar a ocurrir, obvio, pues como dije, todo este periodo en promedio entre los 8 y los 15, pero este tema del olorcito y la cosita de las glándulas sudoríparas y las axilas y tal puede incluso ocurrir desde hasta algunos libros dicen 6 años. Sí. Entonces se asustan, la mamá es que mi niña ya huele. Ya mañana se va a desarrollar. Mañana se va a desarrollar y eso es un proceso. Y pasado va a salir embarazada. Exacto. Entonces, Porque yo... No, bueno, pero eso es lo que pienso. Si entra en ese estado de pánico. No, sí, el pánico es Se ha real, ¿no? Entonces ocurre esto primero. Luego de ahí, realmente lo que marca la pubertad es el desarrollo del botón mamario, que a veces es más prominente en un lado que en el otro. O sea, se siente el bultito, tengo algo malo. Y realmente eso es algo que hay que decirle tanto a la niña como a la mamá. Claro, cualquier cosa que uno se sienta o que vea diferente es motivo de examen. Pero no es que eso me lleva a que tiene algo malo, que tiene algo en la mama, que la consulta es parte del desarrollo. Correcto. Okay. Y usualmente, más o menos en promedio, ocurre como unos 2 años antes de que realmente ocurra el desarrollo, que es la primera regla, que se llama menarquia. Entonces, en el camino, mira, imagínate desde dónde empezamos, 6, 8 años, Sí. luego viene incluso la salida, sale el botoncito, ocurre el estirón ese que le llaman a los niños y las niñas igual. Viene entonces la salida de los vellitos, que a veces en algunos pacientes puede ocurrir antes, incluso que la salida del botón, que lo usual es que sea después. Y eso tampoco me va a decir que se va a desarrollar pasado mañana, es que ya tiene pelitos, ya se va a desarrollar. Pueden pasar hasta 1 o 2 años más. O sea que es todo un proceso. Entonces, claro, una pubertad precoz o que se desarrolle realmente, que venga una primera regla antes de los 8 años o estos cambios antes de los 8 años, hay que revisar, porque sí puede estar ocurriendo algo, pero en promedio es en ese tiempo. Entonces hay que enseñarle primero los cambios que va a tener, a que no se asuste, no se sienta diferente. En todas es variable, sí, hay cierto tema genético de que mamá y la hermana, como estábamos hablando antes fuera de cámara, que bueno, es que todas en mi familia nos desarrollamos más tarde, pero no necesariamente tiene que ser una norma, y porque tiene amiguitas que ya se desarrollaron, o la que le da pena porque se desarrolló primero que las amiguitas, o sea, hay que educar a los papás para que le den esa seguridad a las niñas también de todos los cambios que van a vivir. Y que pueda contarte que están pasando cosas y que quiere hablar contigo y a veces tienes que sacar la información. Es complicado. Exacto. No, y en esta primera visita
ni siquiera, o sea, si no, ella no siente algo mal, o sea, no se siente mal, un dolor intenso, estos cólicos horribles, o sea, en esa primera visita es como para educarla a ella también. Mira, tu menstruación se le enseña, hay un tema y es que en los 2 primeros años del desarrollo hay una inmadurez de todas estas señales hormonales en el cuerpo. Hay un centro en el cerebro, 2 centros importantes en el cerebro que comandan la parte hormonal tanto en niños como en niñas, y obviamente Quique sabe esta parte. Y esa inmadurez de ese eje puede demorar hasta 2 años. Y eso puede hacer, porque ocurre, me llevan a las niñas asustadas, las mamás, porque le vino la primera regla no le vino más. y no le vino más. Pero ¿cuándo se desarrolló? Hace 6 meses. Señora, el cerebro no se ha terminado de dar cuenta que se desarrolló. O sea, tiene que madurar lo suficiente para que esas señales hormonales sean realmente lo más claras posibles, exacto, y que sea lo más regular posible. Pero puede ocurrir eso, una primera regla, se va unos meses. También ocurre que empiezan con sangrados 2 veces al mes, más abundantes, y ahí sí hay que intervenir, porque podemos estar ante una niña que termina con una anemia por un sangrado abundante, y simplemente es por la inmadurez hormonal. Todavía. Claro, hay que buscar a veces otras causas, si hay antecedentes familiares de problemas de tiroides, otras cosas, el famoso síndrome de ovarios poliquísticos, que realmente para poder diagnosticarlo es como tricky hacerlo cuando recién se acaba de desarrollar, porque sabemos que van a tener reglas irregulares. Entonces, es como que todavía no es el momento para diagnosticar, aunque pueden ocurrir casos, digamos, fuera de la norma, pero no es lo usual diagnosticar estas condiciones tan temprano en el desarrollo, sino que se trata de llevar por la vía de que esto es lo normal. Pero en el caso de ovarios poliquísticos no haces unos ecos, no ves, no... Realmente el diagnóstico de ovario poliquístico no necesita, y aquí me voy a meter en otros tema controversial. El ovario poliquístico es un tema metabólico que afecta a la parte hormonal. O sea, es la base del ovario poliquístico es resistencia a la insulina, como ocurre en el caso de los diabéticos. Entonces, no es que la niña, la adolescente o la mujer que tiene ovario poliquístico necesariamente sea diabética, pero tiene un tema de resistencia a la insulina en su cuerpo. Entonces, ya sea por herencia, ya sea porque no come bien, porque no hace actividad física, lo que sea. Y esa resistencia a la insulina genera ciertas señales y cambios que afectan la parte hormonal. Entonces la paciente tiende a producir más hormonas androgénicas, que son las hormonas tipo masculinas, que producimos obviamente menos que el hombre, pero las producimos igual. Y se tiende como a descompensar esta parte, y son estas pacientes que tienen exceso de acné, vellitos, la cara grasosa, se les cae el cabello. Entonces, sí, tiene un componente hormonal. ¿Y qué pasó? Que la persona que lo describió hace 1000 años atrás, cuando hacía ultrasonido, se daba cuenta que estas pacientes, en su mayoría, cuando le veía los ovarios, le puso poliquístico, y todo el mundo se asusta. Tengo quistes, es que me duele porque tengo ovario poliquístico. El ovario poliquístico no duele. No es una condición de un quiste grande que se rompe, que hay que operar, no. Simplemente que por este desajuste hormonal se ven en el ultrasonido usualmente muchos folículos, huevitos, óvulos, y se disponen alrededor del ovario como si fuera un rosario. De hecho, así dice el libro, cuentas de rosario o collar de perlas. Pero el hecho que tú lo veas o no lo veas, y tienes una paciente que le cuesta bajar de peso, que tiene reglas irregulares, que tiene todos los síntomas, no señora, es que su ultrasonido no tiene los ovarios poliquísticos, así que usted no lo tiene. Claro. Entonces, no necesariamente necesitas el eco. Y ese tema de esa inmadurez, al inicio, tú puedes ver estas imágenes tipo poliquísticas, y realmente no es que la niña ya tenga el diagnóstico de ovarios poliquísticos, está en ese tema, ese camino de terminar de desarrollarse bien. Entonces, sí, tú puedes hacer un eco pélvico, usualmente en las niñas, porque pues el eco ya transvaginal es para pacientes que han tenido relaciones. El eco pélvico tú lo puedes hacer para determinar que realmente no tenga un quiste, no tenga alguna malformación, algo llamativo, pero al final muchas veces es como por tranquilidad de los papás. Es que no le ha venido la regla, yo quiero que le haga el eco. Está bien, yo se lo hago, no pasa nada, pero sepa que esto es parte del proceso normal de desarrollo y puede durar hasta 2 años ese periodo de inmadurez y de irregularidad. Entonces, uno le dice a la niña, mira, tus reglas deben de durar de más o menos 2 a 7 días, deben ser, pues va a haber cólicos, no deben ser unos cólicos que no te permitan ir a la escuela, o sea, que tengas que quedarte en la casa, que te tengas que incapacitar, que te sientas mal con la regla, que tengas otros síntomas, porque
ya no tanto, pero se tendía a normalizar los cólicos. Y yo me acuerdo, yo tengo primas mucho mayores que yo, que era de que te tomas tu pastilla y te vas para la escuela, pero te vas para la escuela y la vas sufriendo y la llamaban a mi tía de la escuela que venga a buscar a su hija que está aquí palidando. Y era como que el misconception de que hay que sufrir. Claro. Y realmente ya y que eso es ser mujer, mi amor, así que aguanta. Endometriosis. Exacto, ya estamos cada vez... No, y tú sabes qué es lo más que mi sobrina, o sea, la hija de esta prima, que ya tiene 20 años, la operaron de endometriosis. Entonces, yo le decía a la mamá de mi prima, estás viendo, pobrecita fulana, que tú no le hacías caso y esto es un tema... No es que necesariamente sea hereditario, pero tiene predisposición genética. Entonces la pobre que la mandabas para la escuela, probablemente eso era lo que tenía, pero en ese entonces no éramos tan conscientes. Entonces hay que... Se normalizaba, como que eso es normal que diga así, pues. Exacto. Claro. Entonces hay que educar a la niña y a los papás de que ven acá, no es normal que tú... Tienes que ser funcional con el periodo. Tienes que ser funcional. Te tomas una pastillita y puede funcionar, listo. Tener otros síntomas, como por ejemplo que se constipen con la regla, que les dé diarrea. O que les dé diarrea, claro. Exacto, o sea, cualquier cambio adicional que no sea solamente sangrar y tener algo de coliquito, hay que evaluarlo, ¿no? Porque sí hacemos estos diagnósticos a veces desde la adolescencia. Wow. Otro tema que también tocamos en esa primera visita es la higiene. La higiene para las niñas, a veces por pena, no dicen que es que hay algo que huele, o mancho el panty, o la mamá se da cuenta que mancha el panty, y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás portando mal? Porque tienes una secreción, no sé qué. Y hay que saber que fisiológicamente ocurre, o la niña no tiene el cuidado de cambiarse la ropa después que suda. O sea, hay que educarla. El jabón que usar, vas a la playa, a la piscina, te tienes que cambiar. O sea, eso es lo que hablamos en esa primera visita. Tú sabes que vi el otro día en redes, o sea, que las redes lo tienen todo. No, pero vi algo que me pareció valioso. Y es este papá, que era es como medio influencer, que le decía a otros papás y que... Señor, si usted es papá y tiene una hija que está en su edad en la que se puede desarrollar, este es el kit que puede armarle a su hija para llevar a la escuela. Métalo en el fondo de la mochila, pero debe llevar unas toallitas húmedas, una toalla sanitaria, no sé qué, O sea, era como, yo que wow, claro, o sea, es también ir preparados, ¿no? Y ahí es donde entro con el tema de esa primera visita y qué cosas se hablan en esa visita. Porque hay experiencias de experiencias y probablemente esa mamá, que es tu única fuente de información, tuvo una realidad que a veces sí es hereditaria. Claro. Pero mi mamá normalizó muchas cosas, los dolores, la constipación o la diarrea, o los dolores o las migrañas fuertes. También. Mi amor, eso es normal. Claro, porque ella lo vivió y ella pensaría que eso era normal. Claro. Cuando tú nada más tienes esa fuente de información, que no siempre es la que tiene toda la información, no es que sea buena o mala, pero no tiene toda la información, ahí hay una información muy limitada. Entonces, yo pienso que es bueno, y no es porque como mamá o papá no lo sabes manejar, entonces le dejo la responsabilidad al ginecólogo. No, es porque ese ginecólogo está más preparado para eso. Porque a veces me quiere echar a mí. Sí, el señor no se sabe el discurso ni sabe lo que tiene que hacer. Y tampoco, o sea, no es que uno sé, es que no estudié eso. Claro, por eso, porque no es tu especialidad. Claro. Entonces, en esas preguntas, o en esa conversación, más que en esas preguntas, en esa conversación, ¿qué se habla? Sí, a mí me gusta siempre, en relajo y en serio, claro, cuando son niñas muy chiquitas, que a veces me las llevan, dije, es que se desarrolló ayer y la traigo a la cita. Bueno, les explico de la menstruación, cómo debe ser, este tema de que al principio puede ser un poquito irregular, que si es muy abundante y tiene algún síntoma, de repente vamos a necesitar algún tratamiento o alguna forma de ayudarla a que no sangre tanto. La parte de la higiene, como te comento, es súper importante porque tenemos niñas, y bueno, creo que ustedes en pediatría también ven las vulvovaginitis por las inflamaciones estas que pueden llevar a secreción, pueden llevar a mal olor o algo por la mala higiene, por no usar un jabón adecuado, por quedarse con la ropa húmeda o sudada. El tema de las toallas sanitarias, que la gente, y no las niñas, la gente en general tiene la costumbre de dejarse la toalla, es que no está llena y me la dejo 10, 12 horas. Wow. La cara de Quique. Sí, ¿no? Y eso es terrible. Ahí acumulaste sangre, sudor,
secreciones, etcétera, etcétera, calor, humedad, de todo. Entonces, ese tipo de cosas. Supéralo. Vamos, que tienes que prepararte para el Minuto a la vez. momento. Para el momento, si Tania se va de viaje un día, quedas tú al mando. Wow. No, nivel Tania de creo que no pánico se va a ir de desbloqueado. viaje más nunca, no sé, como hasta que Y que cumpla entre los 20. 8 y los 20 la mano se va a mover para más. Exacto. Entonces, Te la llevas, te Y que llévatela, exacto. déjame a los dos y llévatela. Llévatela, niña. Sí, no, y en relajo acá, pero a veces por razones de la vida papá se queda solo. Sí. Y tocando, tú sabes. Entonces, esa primera visita, a mí me gusta que la niña como que entre en confianza. Como que yo le hablo y en relajo y en serio le digo, cuando ya son un poquito más grandecitas, y como te digo, porque me toca ver a veces de todo. A mí, por ejemplo, una mamá me llevó a sus dos hijas de 13 y 14 años a que les pusiera un implante de anticoncepción porque ya estaban teniendo relaciones. 13 y 14 años. Y no te estoy hablando del seguro social donde trabajo, que veo embarazos adolescentes todos los días. No. Entonces, hay que prepararse. O sea, yo no estoy diciendo que eso es lo correcto si la niña tuvo o no tuvo relaciones. Yo no estoy ahí para juzgar. Yo estoy ahí para educarte y para darte tus herramientas para que no vengan los accidentes. Entonces, esa mamá se enteró, se dio cuenta y la parte, en vez de castigarla y no sales más nunca en 20 años, vamos a llevarte a que alguien te hable de cómo cuidarte y cómo protegerte y cuál es tu mejor opción. Entonces, al final están teniendo acceso a información más rápido de lo que nosotros teníamos la información. Claro. Entonces, y mucho más explícita. Claro. Pero bueno, también hay como todo lo que hemos hablado aquí en este podcast, mucha desinformación. Sí. Entonces, el tema de la falta de madurez de un preadolescente, de ver cierta información que no sabe cómo procesar su cerebro, es mejor que lo sienten contigo. Correcto. Y le digas, porque no es solamente salir embarazada, ese no es el riesgo. Es las enfermedades, es un montón de todas cosas las que puede pasar. enfermedades contagiosas, o sea, y lo que eso puede traer como consecuencia después médicamente más adelante. No, total. Entonces, es incluso que las niñas sepan cómo se usa un condón. Sí. ¿Cómo se previene esto? ¿Qué tiene que hacer si? O incluso, y si no quiere hacerlo, Exacto. ¿qué decir? ¿Cómo hacerlo? O sea, yo no sé si eso se habla contigo, se habla con una psicóloga. Cada vez que hablamos de que vamos a decir a una niña, voy a decir a una niña 14, 15 años, cómo se utiliza un condón, la gente asume que estamos promoviendo el sexo al diestra y siniestra, pues. Sí. La verdad es que esas cosas de que si vas a tener relaciones a esta o a la otra edad, tiene que ver un montón con tu crianza de casa. Con los valores que te dieron tus papás y tu mamá, pues. Si los valores, por X y Z, la razón que sea, no están encaminados adecuadamente y vas a meter las patas y vas a traer todo lo que lleva después eso, creo que la siguiente mejor opción, ya que la figura de apego no está en su trabajo para decirte como que no, voy a esperar, o no estoy listo para eso. Si tu cabeza no está en ese punto... O sea, si tu cabeza está puesta en ese punto que tu papá y tu mamá te criaron y te explicaron un montón de cosas y tú voy a esperar hasta que a la edad que tenga que esperar, te pueden dar esa explicación, pero se queda como que un peldaño más abajo. Porque la explicación de tu figura de apego o los valores de tu casa van a estar por primero de eso. A ti te pueden decir que en la escuela que el mundo se creó por un Big Bang. Pero si la formación de tu casa es súper religiosa y Dios creó a Adán y Eva, te puede decir lo que sea en la escuela, pero si la formación de tu casa viene que Dios creó a Adán y Eva, te puede decir el Big Bang, los dinosaurios, pero Adán y Eva y luego viene el Big Bang. No, y también ahí viene la parte externa, la famosa presión de grupo, porque entonces, ahí viene también... Si esa parte adecuada de la familia no está bien establecida, ese pilar... fuerte. ¿Viste? Intensamente. Sí. Si el pilar de la familia no está bien establecido y está cayéndose, entonces vienen otras cosas que pueden tomar la decisión ahí. 100%. Y ahí es donde el adolescente, por querer pertenecer, puede hacer estas malas ideas. Que es absolutamente normal. Que va a pasar, que puede pasar si no está bien establecido como que su pilar de la familia o de los principios que le quieres inculcar, y esta presión de grupo por querer pertenecer puede ser que vaya a tomar una mala decisión. Preferimos que esa mala decisión sea como que no tan mala, informada. Lo menos informada. Porque, porque de vuelta, me da buco pánico hablar de esto, de verdad, porque soy papá, pensar que soy pediatra, anatólogo y me da pensar en mi hija, pero más que no hablarlo,
creo que la solución es educarla correctamente con principios, valores y cosas así, pues. Claro. Exacto. Intentar no hablarlo es como basarme en el miedo de que aquí no se habla esa vaina. Aquí no pasa. Exacto. Eso no va a pasar nunca. Entonces, al final dejas a la chiquilla desinformada por parte de tu familia, pero Y le da mal miedo informada. preguntar Mal también. informada a expensas de redes sociales, amigos. Exacto. Ok, pero entonces, basándome en eso que dice Quique, Qué buena intervención. Ajá. entonces, sí, muy Muy bien, bien, gracias, muy bien bien. hecho. Pensando en eso, entonces, pienso que esa primera cita debería ser más para los papás. ¿Por qué? Porque quizás tú le puedes dar, quizás esa niña no quiere que su mamá o su papá entre en esa cita. Y ojo, tiene derecho. Tiene derecho, exacto. Puede decir, no quiero que mi mamá esté. Claro. Pero, ¿por qué no entonces, mamá o papá, si tienen dudas, pidan una cita con la ginecóloga y vayan ustedes solos y pregunten cómo debemos abordar esto? Pero te cuento, ¿Qué mira, le debemos contar? ¿Qué decir? Incluso está descrito que lo puedes hacer así. Y como te decía, con el tema de que tiene derecho, a veces en relajo y en serio yo le digo a las niñas, tú le das permiso que se quede, si no yo la he hecho allá afuera, en relajo y se ríen, no, que Ajá. se quede, o de repente sí me dicen, prefiero que salga. O sea, existe, aunque sea menor de edad, la confidencialidad médico-paciente en temas ginecológicos con la paciente que pide su cita sola, a menos de que su vida o algo de su salud corra peligro, de que yo tengo que darle un tratamiento, tengo que operarla, tengo que darle algún medicamento, yo tengo que hablar con su cuidador, mamá, papá, el que la llevó a la cita. Okay. Sin embargo, eso que tú dices lo hacemos bastante. Yo, obviamente, por temas de antecedentes, la niña no me va a decir si el abuelito es hipertenso. Yo tengo que hacer una primera abordaje con el que la lleva. Sí. Hay algún problema en la familia cercana, a la Claro. niña le pasó algo cuando nació, o sea, cosas que la niña no va a saber. Claro. En ese intermedio entre que le voy a hacer preguntas incómodas es donde hago el chistecito, la saco, la dejo a la mamá o quien haya ido con ella, se queda, no se queda. Paso aún si es necesario en ese momento, si solamente van para conversar y hablar, pues a veces si no hay ninguna molestia de salida, en lo que la niña realmente te agarra confianza, no es de que vaya atrás, quítese la ropa que la voy a examinar, la niña Claro. de que es mi primera visita, o sea, qué pánico. Si no tiene una molestia real, yo la dejo para una segunda visita el examen. Pero sí hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Okay. Y si hice el examen o si por alguna razón la mamá, el que la llevó, salió, al final yo hago como un wrap de la consulta, hablando en general. O sea, ya sea que la niña no me haya confesado X, Y, Z, yo al final pues le digo, mira, para que sepas que esto es lo que ocurre con tus menstruaciones, esto es lo que ocurre con la higiene, en su momento, ya sea que me haya contado o no. Okay. Si en su momento tú decides tener relaciones, y no te estoy diciendo que las tienes que ir a tener, pero lo ideal es que volvamos a conversar, porque yo te tengo que explicar cómo cuidarte, precisamente lo que dijiste. Lo peor que te puede pasar, claro, uno piensa en un embarazo adolescente y catástrofe, pero eso no es lo peor que te puede pasar. Correcto. Te puedes adquirir un VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, papiloma, que a la larga, si lo adquieres de temprano, puedes llegar a desarrollar cáncer. Eventualmente cualquiera puede llegar a desarrollarlo. Entonces, eso es lo que yo termino diciéndole a la niña muchas veces, que le da pena que se lo diga enfrente de los papás, pero no es que yo le estoy diciendo, tú ya hiciste y por eso te va a pasar. Simplemente le estoy dando como la información abierta. Correcto. Para que también estás educando a papá y a niños. Para que los papás escuchen también. Porque al final se enfocan mucho en el tema de la anticoncepción porque me la llevan por acné, me la llevan por otra cosa, y yo le digo, bueno, ¿la puedo ayudar con anticonceptivos? No, anticonceptivos, ¿eso quiere decir que va a tener relaciones? No. O sea, lo usamos también para otras cosas. Y eso no es lo peor que le puede pasar, señora, a su hija que quede embarazada. No está bien, pero no es lo peor. Entonces, al final, educarlos a los dos. Correcto. No está bien porque va a terminar usted criando ese nieto, pero no es lo peor que le puede pasar. Exactamente. Ok, esa transición, aquí voy a hacerte el favor de preguntar esto porque esa transición en que, ok, yo estoy llevando a Vera con Quique una vez al año porque ya tiene 6, 7, 8 años. Cuando hago esa transición y digo, ok, ya Quique no la va a ver, yo creo que debemos ir a un ginecólogo o una ginecóloga, puede ser la mía, tú, el mío, quien sea. Sí, como te digo, la primera visita, si no hay un problema antes, o sea, si no determinas que puede estar teniendo datos de pubertad precoz o que tiene infecciones. Correcto. Eso es parte del pediatra, pues, o sea, si tienes una niña de 8 años con desarrollo del botón mamario y ves que la curva de crecimiento como que la mancha que está quedando chat,
tenemos que ir al endocrinólogo y al ginecólogo. Exacto. Ok. O sea, Tú remites, pues. Exacto. Sí. Ok. Y de hecho me pasó con un colega tuyo que estaba viendo una niña, su cita normal, niña de 8 o 9 años, y bueno, su examen físico, que la niña le molestaba a veces para comer, no sé qué, y cuando le evalúa, le palpó una masa, y cuando me la llevo y le hago el eco, tenía un quiste por acá arriba de 20 centímetros, una niña de 8 años. O sea, cosas que el pediatra muchas veces determina en su examen general, o le llevan a la niña porque tiene constipación o tiene algún problema nuevo o tiene infecciones o tiene algo, ya entonces el pediatra te la manda remite. porque hay Claro. algo. A veces me ha pasado con niñas que tienen, dije, 9, 10 años, que tienen infecciones a repetición. Dije, y va la primera, pues, si va a pasar de vuelta, vamos al ginecólogo. Ay, no, pero qué pena, porque tengo que ir. Pero, actually, esa no es mi área de expertise. Exacto. Manejar estas infecciones, que es una vulvovaginitis, pues. Entonces la gente se olvida que soy neonatólogo. Sí, Entonces tengo que exacto. referirlo al ginecólogo. Claro. Y Producción 2 hizo una pregunta hace un rato. ¿Quieres hacer otra? Sí. Ajá. Pero sí tienes Ok, la primera que nos pasó fue que, o sea, si no se ha desarrollado, sí puedo llevar a la niña. Sí, o sea, si quieren hacer, si ven que ya hay datos o simplemente quieren hacer una visita para que se le oriente. Está como una edad avanzada, aunque no haya pasado. Exacto, no ha Sus pasado, amigas. pero tiene 12, 13 años y no ha pasado por X, temas A hereditarios. mí me parece que es una edad sana, dije, empezando la secundaria. Sí, es que como te digo, la recomendación del Sí, no se American desarrolla. College, la recomendación, o sea, como te digo, no está escrito en piedra, pero la recomendación es entre los 3 y los 15, independientemente se haya desarrollado o no. Ojo, no se ha desarrollado después de los 15, algo está pasando también. Claro. Entonces, pero esa O visita... si ya se desarrolló, llévala cuando se desarrolle, También, ¿no? y tampoco porque la gente se estresa, ya se desarrolló, la tengo que llevar corriendo al ginecólogo. Tampoco. O sea, en algún momento sí, porque toca de repente, si en casa por pena, por lo que sea, no le hablan o por desconocimiento, no pasa nada, como estábamos hablando. Uno como papá, hasta uno mismo deja de ser médico en el momento que le toca a sus hijos. Claro. Entonces, que alguien más te preste ese apoyo de orientación, pero no es como que se desarrolló, hay que correr mañana que la vean. O, como te digo, si no ha ocurrido nada antes de una infección o algo que amerite que la vea, ese periodo entre los 3 y los 15 precisamente, sí, entrando como en la secundaria, que vienen los amiguitos, que ya conoces a los niños más grandes. Claro. Sí. Hay como que prevenirles de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué iba a preguntar, producción? Okay. Que si hay algún momento en donde tu ginecólogo se vuelve tu médico de cabecera. Yo creo que es una mala práctica médica. Eso te iba a decir, sí y no. Es como nosotros acá, porque tiene 18 años y va al pediatra, o sea, señora. Sí. Sí, y digo Sí, que tiene una alergia horrible, voy a llevarlo donde Quique. Llamar a un médico familiar. Es que a eso voy. En Panamá ahora está empezando este tema de la medicina familiar como el médico de cabecera. Y así debería ser. Porque como bien dice Quique, al final uno termina viéndole la diabetes, la hipertensión a la señora, todo, y en verdad uno no se dedica a eso. No, claro. Entonces, nosotros como ginecólogos, como vemos mucho tema hormonal, eventualmente con irregularidades y demás, me toca mandarte que si ver cómo está la tiroides, ver cómo está la prolactina, la suprarrenal. Y sí, podemos tratar algunas de estas cosas, pero llega un momento que yo misma digo, vaya con el endocrino, porque ya esto es algo... Sí, afecta la parte hormonal ginecológica, pero ya el problema no inicia contigo. El problema no inicia conmigo. Me afecta, pero no inicia conmigo. Yo te puedo empezar, pero el endocrino es el que te va a dar seguimiento y te va a decir si hay que tomarte una biopsia de la tiroides, X, Y, Z. Claro. Yo no entro ahí. Entonces, sí pasa mucho eso. Doctora, estoy resfriada. Ajá. O sea, Cool. ¿embarazada o no embarazada? Que ay, qué lástima. Ajá, embarazada o no ¿Y cómo te embarazada. sientes? Exacto. O sea, entonces, muchas veces uno peca porque quieres a tu paciente, porque Claro. tiene confianza, y uno manda algo y muchas veces ya toca decirte, sabes que tienes que ir con el neumólogo o el que sea. Claro. Pero muchas veces nosotros detectamos cosas que... Como no está la práctica esta del médico de cabecera en Panamá, como en otros países, que tú vas al Family Medicine primero y tienes un problema en el ojo, él te manda al oftalmólogo, el oftalmólogo te resuelve y tú regresas con tu médico de cabecera. Y así, él te remite. Tú vas a tu ginecólogo solo a tu control anual. Tu ginecólogo no tiene que ver nada con tus pastillas de la presión ni nada. Exacto. Te controla pero como te digo, aquí eso está agarrando como más ahorita. Muchas veces es como que todo con el pediatra y lo que no es de medicina general y ginecología con el ginecólogo. Exacto. Y a veces muchas mamás que tienen, o sea, que he escuchado cuentos, porque es que mis médicos son usted y mi ginecólogo. Sí. Sí.
Yo soy pediatra. De que, ajá, no, y le ve la sí, presión a que usted. hace rato mi ginecólogo. ajá, dije. exacto, sí, no. Totalmente. Fíjate algo, y aquí creo que nos metemos ya en temas escabrosos, pero acabas de mencionar algo y hoy casualmente veía a una amiga y me decía, es que yo a la niña le puse, yo le dije, ¿pero qué? ¿Le pusiste la vacuna de BPH? Y que sí, claro, y al varón también. Y yo que, claro, obvio, tiene toda la lógica del mundo. En el caso de las niñas va a un ginecólogo. En el caso de los niños, va a un urólogo. Puede ir a su centro Sí, o sea, de la salud. vacuna del VPH. Puede ir No. O sea, si se desarrolla. Porque claro, en el caso de las niñas es más evidente. ¿Quién es el homólogo? ¿Qué pasa? El pediatra. El pediatra. El pediatra es el que tiene que dar seguimiento al niño que se esté desarrollando adecuadamente, pues. Al varón. ¿Y a la niña no? Ni a la niña. Porque hay un el tema ginecólogo. complejo a expensas de que hay cambios diferentes en el niño con la niña. ¿Ok? En el varón sí vas a explicarle un par de cosas, pero yo no tengo para hacer yo no tengo por razón para hacer un ultrasonido de un varón, pues. Ok. O explicarle el ciclo. El niño no tiene Claro. un ciclo, No ¿me hay un explico? ciclo, no hay un ciclo Y es menstrual. muy raro saber cuándo se desarrolla un Correcto. niño. No, sí así como estábamos hablando de que sale el botón mamario, de que O sea, hay salen los estadios del vellitos. desarrollo bueno, testicular sí, tienen algunas- que si algo no va bien, se le va a Ajá. referir al endocrinólogo. Ok. ¿Ok? Pero usualmente en la evolución natural del varón no va a tener cambios que afecten tanto su día a día Ujú. o que lo condicionen para hacer actividades en su desarrollo de la Ok. adolescencia. Pero así pues. como Ok. estamos hablando que hay un proceso y unos estadios, que primero aparece esto, luego aparece esto, en verdad, sorry, pero se me olvidó el de los niños, hace no sé cuánto tiempo no veo yo un varón. Exacto, total. Pero, o sea, exacto, el tema del Claro. cambio de voz, los vellitos Los también, vellos, La masa muscular, todas esas cosas las vamos checando ahí. Pues. exacto, el ok. crecimiento y tal, Ok, esa ok. parte la ve el Entonces, por ahí pediatra. es contigo. Correcto. O sea, Ok. lo que hace la diferencia es que el examen ginecológico no lo voy a hacer yo. Exacto. Claro. Con una niña, pues. Claro. Sí, eventualmente y seguirá viniendo va a los 11 años con Gretel para que la chequee, pero eventualmente seguirá viniendo el pediatra para ver que las otras cosas, que si el peso, Claro. que si la talla, que si el Claro. desarrollo en la escuela, un montón de cosas, pues. Ok. Exacto. ¿Cómo abordamos como papás esa primera relación sexual? Porque, ¿qué pasa? Yo lo que Funciona veo, aquí. o sea, no sé, yo perdí mi virginidad vieja, yo perdí mi virginidad como a los 18 años, yo estaba en la universidad. Un poco también lo que tú dices, ¿no? La forma en que fuiste Claro. criado, lo que sea. Pero hoy en día yo siento que, de verdad el tema social y el acceso a redes y toda la información que se tiene Sí. del mundo digital, que ya es parte de nuestro mundo, es tan fuerte, es una avalancha tan fuerte que si ese pilar de la familia no está muy fuerte, esos Sí. cimientos no están muy bien construidos, puede tambalearse. Y aún así, aunque seas papá presente, aunque estés involucrado, aunque tengas confianza con tus hijos, se puede filtrar. Sí. Se puede Correcto. filtrar información por donde sea. Entonces, lo que veo es que cada vez los niños pierden la virginidad más temprano. No, y lo que dices de las redes, yo no soy, no tengo hijos todavía, pero yo me ponía a pensar, esta es una sociedad bien difícil en este momento para criar niños, Sí. por el acceso. Yo veía una amiguita de mi ahijada va a cumplir 15 años ahorita, en un mes, y hace 2, 3 años, que entró a secundaria, yo estaba con ella, no sé, estábamos viendo algo en su celular y pasó historias y veo una niña, porque es una niña, que estaba grabándose, una niña que estaba con ella, o sea, te estoy hablando de 13 años, ella grabándose en el espejo con un short que se le veían las tapitas, 13 años, y grabándose bailando X canción de Bad Bunny, que soy whatever, no sé. Exacto. Y yo como que, sí, porque no me las conozco. Exacto. Entonces No. yo como que, esa niña está contigo en la escuela. Sí, ella acaba de entrar conmigo a primer año de la escuela. Y yo veía a mi sobrina que se ve toda, o sea, la veo, ojo, no sé, pero la veo toda Claro. inocentona y tal, y tiene su primer noviecito ahorita. Sí. Y yo decía, Dios mío. Pero bueno, es un tema de la crianza, de la importancia del control de las redes sociales, pues. Sí. Y al final es como, les pasa un artículo de Rafa Guerrero que explicaba que privarlos al 100% es imposible, Claro. Claro. pero lo que tu función como padre va a ser de la edad que se pueda utilizar de una forma como que adecuada, Claro. no antes de los 2 y después de los 5 años poquito a poquito, es que vayan creando una relación
saludable con la tecnología, pues con las redes sociales. Si hay recomendaciones que no antes de los 16, si hay recomendaciones de que tienes que supervisar lo que están haciendo, pero al final se basa mucho en lo que como que cría cuervo y te saca los ojos, pues la semilla que siembres, cuánto la riegues, cuánto tiempo le dediques a esa cosa, estar presente, escuchar, orientar, no criticar tanto, sino como que ir creciendo tu semilla y tu arbolito a expensas del amor. Entonces estás apostando para un futuro mejor, pues. O sea, tienes que estar pendiente. Confianza también. Correcto, también cuando empiezas estas cosas que, bueno, ¿quién es la pandilla de mi hijo? ¿Quién es la pandilla de mi hija? ¿Quiénes son sus amigos? Con lo que siempre decimos que tú quieres apostar a que tu hijo pertenezca a una pandilla que sea lo más saludable posible, pues. Sí, entonces tú vas escuchando este podcast al comienzo y vas Sí. sembrando y vas trabajando esa cosa. Va a pasar. Eventualmente va a pasar. Y probablemente no pase cuando tengan 18, 20, 25 años, que pueden tomar buenas decisiones, Correcto. que su corteza prefrontal está bien desarrollada. Vaya, no, va a pasar antes. Correcto. Va a pasar Entonces, antes y es inevitable. Tú quieres las herramientas. ¿Qué hacer? ¿Qué hago como papá? Y yo me acuerdo, ahora que lo dices, está echando para atrás, cuando estaba en secundaria, que mi mamá sabía. O sea, yo tenía mi grupo de amigas y en las casas donde me podía quedar a dormir y mis papás conocían a los papás y si nos íbamos a la playa conocían a... Y yo me salía con una amiga nueva, es que ella sabe quién es y quiénes son los papás. Claro, porque estaban presentes ahí, pues, y sabían qué estabas haciendo y ese rol de... No decir, ya está grande, no, es que tengo que saber qué hacen. No, y no solo porque porque como dices, te educaron, lo que sea, sino que tú vas a la casa de alguien extraño. Tú no sabes, si tú no le has educado, quién está ahí. Exacto. Claro. Entonces, todo ese tema de la confianza también con los papás de decirles, a decirte, saber acá pasó esto, no me siento cómoda con, el que tu papá te diga, porque al final, como digo, o sea, yo he hecho para atrás y en ese entonces me ponía brava, no me dejas ir a no sé dónde, ahora me pongo a ver, yo no sé qué me hubiera pasado, claro. ¿me explico? Entonces, pero fíjate que ahí hay un punto muy delicado y lo hemos hablado nosotros en temas de crianza. El sábado, o sea, hace 2 días, estábamos en la playa y llegan unos papás con su hija a dejar a su hija en casa de mi comadre. 17 años tiene la hija. Aquí te la dejo, te la estoy dejando enterita. Estas fueron las palabras, te la estoy dejando enterita. Un momentico, espérate. Sí. A ver, soy el adulto responsable de esta casa en estos momentos que está además full de adolescentes. Pero yo no soy responsable de tu hijo. Claro. Y además, lo que leí entre líneas fue, wow, o sea, esta mamá le está diciendo a tu hija, yo no confío en ti. Y eso es una línea muy delgada, porque una cosa es que tú digas que, no, mis hijos ya, o sea, hay que confiar en ellos, yo los dejo. Y es como ese libertinaje. ¿Y cómo equilibras eso en eso? O, yo no confío en ti porque sé que vas a tomar una mala decisión sí o sí seguro. Así que mejor déjame decirle a la mamá de tu amiga que se encargue de tu bienestar. No, espérate, ya va, tú tienes que saber cuidar también. Claro. Y eso también incluye mucho la confianza y la comunicación que tú tengas con tus hijos. Sí. No solamente las niñas, también es la responsabilidad que tenga el varón. Sí. Claro, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a respetar a esa niña? ¿O cómo te vas a dar a respetar? Porque es que ya el problema no solamente son los niños hacia las mujeres. Claro, esos son los valores que vas haciendo en este pilar de la familia, pues es complicado. Sí, tienes que criarlos como que a un ser de bien, pues, y por eso es que a veces no puedes protegerlos siempre, necesitas que se choquen al comienzo, que se estrellen para que con aprendan que sus acciones tienen consecuencias, claro, para que vean que no son de como que nunca va a pasar nada, sí te van a pasar cosas, te vas a equivocar, y vas a fracasar en la escuela, y tienes que cómo te levantas, pero entonces intenta no meter las patas. Solamente aprenden así. Y en esa parte de ese discurso que tú manejes con tu hijo, hay mamás o papás que son muy open mind, pero tus hijos son tímidos. Entonces tú tienes esta mamá que cuando su hija se desarrolló, le hizo una fiesta. Le avisó a todo el mundo. Le avisó a todo el mundo, celebró, y resulta que esa niña merece ser respetada y que tú respetes su privacidad y hasta donde ella quiere contar. Exacto. Claro. Porque además lo ves cada vez más. Estas nuevas generaciones de mamás nos llenamos la boca diciendo yo soy moderna, yo soy esto, yo soy open mind. No, yo soy pero no sé eso a cuándo. veces, eso sí voy a ser open mind, es como que yo puedo show off lo que tengo. Pero es la vida de otra persona. O sea, por más que sea menor de edad y sea tu hija o tu hijo, tú no tienes por qué exhibirlo. Sí. Correcto. Si él no quiere. Claro. No, es que es lo que que lo te escuchamos. decía.
es su autonomía y es su autonomía, en mi caso, cuando van a la consulta como paciente. O sea, Exacto, si, que era lo si que la decías niña antes. me cuenta algo que no quiere, como dije, que no corra peligro su vida, que yo no sepa que puede tener una enfermedad, que puede tener un problema, pero ella me está contando algo, a menos que yo sienta que ella está en riesgo, porque existen los adolescentes en riesgo, el tema de trabajo social y todas estas cosas que ya son otros 500 pesos, pero si ella me está contando algo, yo no tengo por qué ir a, señora, para que usted sepa que su hija está... No, Correcto. Ella es mi paciente. Confidencialidad médico-paciente. Confidencialidad, Claro. ¿no? Y tengo una buena amiga que la vez pasada me dijo, pero en realidad en serio ella es así muy coloquial. No. Si yo tengo una hija, tú me vas a decir a mí, ¿qué está haciendo? Que conmigo no la lleves entonces, porque no te voy a decir. Oh, wow, claro. A A menos veces- que ella tenga un problema. A veces Claro. los papás no respetan la decisión de los niños, de los hijos, pues. O sea, no es que vas a cumplir todas sus cosas, pero si tienes un adolescente y vas al pediatra, y me toca a veces que quieres que tu mamá se quede o que salga. No que salga, no, aquí me quedo. O sea, señora, Sí. mantiene 10 años. Wow. Espérame afuera 15 Sí. minutos y ahorita entra, pues. Claro. Porque es algo que el man posiblemente se siente más en confianza a contarme a mí, puedo orientarlo un poquito más. Y si es algo importante que donde su vida peligre, posiblemente lo voy a contar a usted, pues. Para que Claro, sepan. eso es parte de lo que siempre hemos hablado, tener confianza en tus médicos. O sea, Sí. sí, si hay algo alarmante, por supuesto que te lo van a decir. Exacto. Pero eso, tener relaciones no es lo peor, o salir embarazado no es lo peor, pero hay que estar preparados. Pero todo empieza con escuchar a tus hijos. A veces nos pasaba en el consultorio que antes venían jóvenes de 13, 14 años, pacientes de mi papá, y le decían que yo quiero que la vea el doctor Ruiz papá. Y le decía a la secretaria que, bueno, antes pregúntele a su hija si prefiere que la vea Ruiz Díaz papá o la vea la pediatra que tenemos acá. Y decía la joven, la pediatra. Y decía la Manuel, papá. Claro. Pero la joven te acaba de decir, la pediatra. Pero no, que es el paciente del papá. Pero ella quiere ir con la pediatra. Sí. Entonces se ponían como que bravas porque, o sea, eso, pues. Quiero Dale, confiar en el gracias a doctor. Dios que sí está ahí, está yendo para el doctor, que ojo, no es su decisión, Claro. pero por lo menos déjala de seguir en Correcto. eso. No, y me pasa, yo trabajo, empecé mi, digamos, vida de la privada ginecológica con el doctor Cerotas y sigo trabajando con él algunos días y tal, veo sus pacientes, compartimos, él es un ginecólogo, tiene 30 años de ser ginecólogo, tiene un montón de pacientes que han crecido con él y que por ende ya sus hijas tienen tiene pacientes que tienen hijas de 20 años. Claro. Entonces, que de repente, inicialmente la mamá la llevó jalada a la mano y te sientas aquí con mi ginecólogo, pero ya es de que yo no. Entonces, lo que hacemos es como que, hey, esta hija de paciente fulana de tal, mírala tú. Porque se Ok. siente en más confianza. Claro. Porque lo que sea, porque soy mujer, porque soy más joven, lo que sea. Claro. Pero se le estás abriendo la posibilidad a que alguien la vea. Pero el tema es que alguien la vea. Exacto. Y en el caso de ustedes, que obviamente tu papá, institución de la neonatología en Panamá, obviamente ustedes, sus hijos, y cualquier persona que trabaje con ustedes, así como hay gente que dice, que tú trabajas con el doctor fulano, es que entonces yo sé que vas por la misma línea. Correcto. Exacto. La gente tiene ese de que, bueno, no es fulano, pero trabaja con, tiene que ser Sí. igual de bueno, o la confianza de... Que al principio cuando uno sale a la vida privada, nadie Claro. te conoce, nadie sabe quién eres tú, y tú no es que yo me Claro. gradué de... No, ¿quién eres tú? Exacto. Entonces, eso te ayuda mucho y a las mamás de las pacientes más jóvenes les dan confianza de que por lo menos alguien que su médico confía las vea. Y esto está bueno porque este episodio lo puedes compartir con tu hija. Si no Lo quieres pueden ver hablar juntas. por estos momentos, lo puedes ver juntas, compartirlo Con el con papá amor. también. Lo Con puedes ver papás, con el papá. papás que tienen hijas, escúchenlo. Exacto. Papás que tienen hijas. Y bueno, no sé, recomendaciones finales. Sí, para mí lo más importante son olvidarse de los mitos, de los tabúes. Y del miedo. Y del miedo. O sea, Ujú. el hecho que tú quieras que tu hija, pues bueno, yo veo mujeres, hija o hijo, pues, pero tu hija esté informada, le estás dando poder de tomar una decisión Sí, informada. adecuada. Exacto. Claro. Porque que yo te oculte la información, o sea, es como que no vayas allá. Yo quiero ir a ver qué hay allá. Ajá, ¿Me explico? claro. Yo te digo, mira, allá hay esto y te puede pasar esto y esto y esto, tú lo piensas 2 veces. Claro. O sea, que al final informarte es darte el poder de tomar Darte una el buena poder, decisión. correcto. De tomar una buena decisión. Entonces, nada, esa primera visita para orientarte, para decirte que... Claro, y que te oriente la persona adecuada, no que te oriente Exacto, TikTok. TikTok, exacto.
el tema que hablamos, qué es normal, qué no es normal, cuándo sí realmente se necesita un tratamiento. Hablamos anterior, el episodio que tuvimos sobre embarazo de las vacunas, la vacuna, lo mencionaste, la vacuna del papiloma, a veces la estaban poniendo en las escuelas, ahora en este tema yo no sé si la nueva la están poniendo en las escuelas, pero al final la vacunación en los niños niños y niñas que no han sido expuestos al virus, les ayuda a generar anticuerpos a que si tienen contacto con este virus, por lo menos no se replique y no le vaya a causar a futuro pues estas infecciones que pueden llevar a cáncer y todo lo demás. Entonces, toda esta información tú no la encuentras así como que llevándola, o sea, o como dice Quique en TikTok. O sea, tú necesitas sentarte con alguien que paso por paso te indique pues lo normal y lo que hay que ir haciendo en esta etapa del desarrollo, ¿no? Así que al final es cero mito, cero miedo, cero tabú, y si le da pena, pues tráiganos a nosotros y acá nos encargamos. Exacto. Y que tírenle la responsabilidad. Exacto, mentira. No, yo pienso que, como dije, esa primera cita es buena para hijos y para padres. Sí. 100%. Me siento más tranquilo. Güey, Sí, vas a dormir ya. Por lo menos ya tienes un plan más o menos Ya de tengo un acción. plan, correcto. Exacto, esa era la idea. Claro. Comparte este podcast con tu esposa. Está bien. Lo veremos juntos. Exacto. Un date. Y con amor, compártelo con amor, por favor. Gracias, Gretel, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya saben que pueden ver este episodio en Sobreviviendo a mis hijos podcast o Cuéntamelo Todo también, que te busquen en tu canal de YouTube. Y también tienes Instagram ahora, ¿verdad? Sí. Cuéntamelo Todo podcast. Cuéntamelo todo P. Y de decir, porque no cabía todo el Cuéntamelo Todo podcast. Sí. Y también subimos los episodios, las cápsulas a mi Instagram, que es doctora, abreviado DRA.palaciogine en Instagram, así que por todos Te lo lados. ponemos ahí abajo. Igual Ahí. aquí lo vamos a mencionar. Y bueno, nada, mil gracias, Gretel. Gracias, otra Gretel. vez A ustedes. por orientarnos. Vienen Sí. pronto, vienen futuros. Sí. Chao, gracias. Chao. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Una producción de Spodcast.